Yo quiero, Maite, agradecerte tus palabras, agradecer a todos los compañeros y compañeras el trabajo que realizáis y, Vicent, darte sinceramente la enhorabuena. Hace no muchas semanas estuve aquí en este mismo escenario y imaginaba que las cosas iban a ir bien, pero 16 concejales de 21 es ir muy, muy bien. Yo creo que ya no voy a venir a hablar, voy a venir con papel y bolígrafo a apuntar lo que hacéis y a copiarlo directamente, que es lo que tenemos que hacer los demás cuando venimos aquí, porque es evidente que no en todos los sitios se gana de esta manera y no en todos los sitios se llena un auditorio un domingo por la mañana de julio de esta manera. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Yo creo que cuando se responde de esta manera a una convocatoria del Partido Socialista, solo podemos corresponder de dos maneras. La primera dando las gracias y la segunda siendo breves. Así que trataremos de cumplir con esos objetivos. Yo quiero decir que en esta campaña, yo creo que la campaña lo normal es hablar de las cosas que le interesan a la vida de los ciudadanos. A veces vemos hablar mucho de otras cosas, pero yo quiero recordar que para esas cosas que sirve la política, fundamentalmente el empleo, la economía, las pensiones, mejorar la vida diaria de la gente, que es para lo que los políticos sirven, la utilidad que tiene la política, y yo creo que eso ha mejorado sustancialmente en España y en la provincia de Alicante durante estos últimos 5 años. Y por eso es fundamental que lo recordemos, que aquí en Alicante hay 730.000 personas trabajando, 80.000 más que hace 5 años cuando gobernaba el Partido Popular. Que aquí, como en el resto de España, cuando uno empieza a trabajar, tiene un salario mínimo de 1.080 euros, salario que cobran especialmente las mujeres y los jóvenes, 1.080. Antes eran 735 euros. Que aquí en la provincia de Alicante, el 58% de los trabajadores tiene un contrato indefinido. Cuando gobernaba el Partido Popular era el 11,69 los que tenían contrato indefinido. Que aquí en la provincia de Alicante, como en el resto del país, los 332.000 pensionistas de la provincia tienen una media de pensión de 1.000 euros más cada año. Antes la pensión crecía una media de 24 euros al año. Esa es la realidad de la vida de la gente. Pensiones, salarios, y eso no son cifras. Eso quiere decir que las personas pueden plantearse su futuro, que los jóvenes pueden plantearse emanciparse, que aquellas familias que lo estaban pasando mal con el salario mínimo pueden tener algo más de recursos, con un empleo estable pueden llegar a cubrir las facturas, pueden plantearse alquilar una vivienda, meterse en una hipoteca y comprar una vivienda. En definitiva, esa es la vida real de los ciudadanos y ciudadanas. Mientras a otros le interesan otros debates, como sabe que lo fundamental, la economía, el empleo, van razonablemente bien, hablan de otros debates. No les interesa hablar de que España está creciendo por encima de la media de la Unión Europea en este año, en el año pasado. No les interesa hablar de que hemos contenido la inflación y que somos el país con menos inflación, con menos subida de precios del resto de la Unión Europea, el 1,9%. No les interesa hablar de que hemos bajado el IVA de los productos básicos como la harina, las pastas, el pan, la alimentación, o lo hemos reducido o lo hemos anulado directamente. No les interesa hablar de que hemos pagado la gasolina en los peores momentos a los ciudadanos y ciudadanas, de que hemos ayudado a los transportistas, de que hemos ayudado a todos los jóvenes con las cercanías, con los trenes de media distancia. No les interesa hablar de que tenemos el precio de la energía más barato de Europa. De eso ya no hablan. Al principio dijeron no sé qué del timo ibérico, pero esta excepción ibérica que nos ha hecho ahorrar más de 5.000 millones de euros a los españoles, de eso ya no hablan. Parece que eso no es importante. ¿Y de qué cosas hablan? ¿Qué temas introducen en el debate, en las elecciones, como si fueran fundamentales para todos, como si fueran realidad? ¿Hablan de correos? ¿Ponen en duda la gestión de los carteros, de los servicios de correos? ¿Ponen en duda si se les van a pagar las horas extras a los trabajadores de correos, como si alguien lo hubiera puesto en duda, ni siquiera los trabajadores y los sindicatos? Del empleo, de la economía, de los precios, de esto no hablan. Y ponen en duda el servicio de la Administración. Y mirad, esto es peligroso, porque cuando se ponen en cuestión los funcionamientos, las cosas como van en la Administración, cuando uno
pone en duda el funcionamiento de la democracia, está abriendo la puerta para que cuando una democracia no funciona, cuando las cosas no funcionan, cuando no se hacen bien, entre nosotros, cuando se hacen trampas, es la puerta y es la excusa para tomar cualquier tipo de decisión ante la Administración porque ésta no funciona o hace trampas. Porque evidentemente ya nos veremos que si lo conseguimos, como decía Maite, como lo vamos a conseguir el 23 y gobernamos nuevamente España, dirán que el voto por correo no ha ido bien, dirán que algo no ha funcionado, pero no serán capaces de aceptar la realidad, que hay una mayoría de progresistas en España que no quieren que el PP y Vox entren a gobernar en nuestro país. Eso no lo van a decir. Hemos oído también a lo largo de esta campaña que no se hablaba de empleo y de la economía, que se volvía a hablar de ETA, del terrorismo. Y les tenemos que decir que ya está bien de manosear el dolor de las víctimas, que ya está bien de manosear los problemas de los ciudadanos en beneficio de un propio partido. Y les tenemos que decir que nosotros hemos combatido como Partido Socialista intensamente contra ETA y que los socialistas hemos sufrido en nuestras carnes el dolor de ETA. Y lo dice con mucho conocimiento de causa los compañeros del País Vasco. Y hay muchos, además, que están residiendo en esta zona del Levante español. Y les tenemos que decir que ETA ya no existe desde hace 12 años. Que este es un éxito de la sociedad española, pero es un éxito sobre todo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y mirad, lo que sí sabemos es lo que están haciendo ahora donde empiezan a gobernar. Empiezan a sacar tímidamente la patita, pero en pocos días ya se les ha ido la mano y sabemos lo que hacen. Censurar las manifestaciones culturales, teatrales, aquellas que no les gustan, simplemente porque hay dos mujeres que se besan. ¡Qué escándalo! O porque hay insinuaciones sexuales en una obra de Lope de Vega, algo muy contemporáneo. O porque aparece un maestro de la República en una película, censuran esas manifestaciones culturales. Vemos cómo esconden las banderas del orgullo LGTBI. Ayer estábamos los compañeros y compañeras, estábamos en la manifestación del orgullo en Alicante. Por cierto, qué gran organización, Javier Escoto, por parte de la provincia, qué gran organización. Y se nos acercaban muchos ciudadanos y ciudadanas, mucha gente a la que no conocíamos y nos decíamos, pararles, por favor, frenar a la derecha y a la ultraderecha. Mucha gente nos decían que se sentían próximos y que nunca habían votado o nunca habían votado al Partido Socialista, pero que esta vez iban a acudir a las urnas porque veían en riesgo su situación, veían en riesgo el poder vivir libremente, el que dos hombres se puedan besar en la calle o dos mujeres puedan ir cogidas de la mano. Eso es lo que está en riesgo y lo que quieren decir cuando esconden las banderas del orgullo, que no son ciudades, no son zonas amigables, con grandes explicaciones como la de Santiago Abascal. Dice, yo no voy al orgullo porque es que yo soy heterosexual. Hombre, una explicación extraordinaria. Los demás todos somos homosexuales porque vamos al orgullo y ahí solo se puede ir de una determinada manera. En definitiva, eso es lo que piensan realmente. Y lo que piensan realmente es que las mujeres, cuando van a abortar, hay que culpabilizarlas y hay que hacerles escuchar el latido fetal, como han hecho en Castilla y León. Y le tienen que decir a las mujeres, le quieren decir cuándo tienen que ser madres, cómo tienen que ser madres. Quieren imponer su moral a los demás y a las demás. Y eso no lo podemos consentir. No podemos consentir que nieguen que hay todavía en este país, hay machistas, como hemos vivido esta misma semana en la Comunidad Valenciana, que matan a sus mujeres porque piensan que son de su propiedad y que tienen que hacer lo que a ellos les parece. Y eso no lo vamos a consentir. Por mucho que se aparten de las pancartas y por mucho que nieguen la existencia de la violencia de género. Y mirad, a veces escuchamos cosas que en definitiva evidencian lo que piensan. Hemos escuchado a alguien de Vox decir que es que las mujeres son más agresivas que los hombres porque no tienen pene. Una explicación científica, ¿verdad, Diana? Científica del todo. Y la verdad es que
cuando escuchamos este tipo de cosas decimos, ¿de dónde viene esta gente? ¿De dónde han salido? ¿Sabéis de dónde han salido los de Vox? Pues han salido del Partido Popular. Todos han salido del Partido Popular. Ahí estaban todos. Y ahora lo que pasa es que hablan sin filtros, sin tapujos y dicen lo que decían en privado. Esto ya lo decían en privado, pero ahora lo dicen en público. Y ahora encima el Partido Popular los introduce en las instituciones, pareciendo que no, y jugando un poco a todo como Mazón, que pacta con ellos y luego quiere ver si engancha a alguno del PSOE para compensar y decir que pacta con todos, pero no. Con quien ha llegado a acuerdos y con quien va a gobernar es con Vox, que no nos engañen. Y con quien quiere gobernar Feijóo España es con Vox. Esa es la realidad. Y los culpables de muchas cosas es verdad que es Vox, pero los verdaderos responsables son el Partido Popular, Feijóo, Mazón y los que los introducen en las instituciones. El Partido Popular es el verdadero responsable. Y mirad, os cantaré algo. Esta misma semana buscaba yo qué quiere decir Vox, porque PSOE sabemos qué quiere decir Partido Socialista Obrero Español. PP sabemos qué quiere decir Partido Popular. Pero Vox, V-O-X, ¿eso qué quiere decir? Pues ¿sabéis lo que quiere decir? No quiere decir nada. No hay ninguna explicación a lo que significa Vox. Pero metiéndome en Wikipedia y buscando, sí que he encontrado algo curioso. En época de la Alemania nazi, ojo al dato, había una revista de propaganda de la Alemania nazi que se editaba en español en España. ¿Sabéis cómo se llamaba la revista? Vox. Una revista de la Alemania nazi que se difundía en España se llamaba Vox. ¡Qué casualidad! Pone en Wikipedia, no se ha podido demostrar que tenga ningún vínculo con este partido político que tenemos en España. Pero abundando más en la búsqueda, sí que encuentro algo curioso. Que había un oficial del Estado Mayor en época franquista quien dirigía las tropas cuando entraron al final de la Guerra Civil en Madrid, y ese oficial del Estado Mayor fue luego el embajador de la España franquista en la Alemania nazi. ¿Sabéis cómo se llamaba eso? Esa persona, mientras se editaba la revista, Eugenio Espinosa de los Monteros, abuelo de Iván Espinosa de los Monteros. Esa es la realidad, ese es el origen de Vox. Y por tanto tenemos, yo creo que toda la razón cuando decimos que estamos en una situación de alerta democrática, que esto no es un simulacro, que es muy grave lo que está pasando y lo que podría pasar en este país. Y por tanto tenemos que dirigirnos a todas las mujeres del país y decirles que si queremos seguir avanzando y no retroceder, no 20 como ha dicho Pedro Sánchez, yo diría más de 50 años, tenemos que votar al Partido Socialista. Y tenemos que decirle a los jóvenes que si quieren seguir avanzando en prosperidad y que haya becas, que se puedan emancipar, que haya oportunidades para todos y para todas, tienen que votar al Partido Socialista. Y tenemos que decirle a los pensionistas que si quieren seguir avanzando en sus pensiones y vivir dignamente, tienen que votar al Partido Socialista. Y tenemos que decirle a todas las personas del colectivo LGTBI, que yo creo que están casi todas, pero como me decía Lázaro ayer, algunas y algunos no, hay que decirles que si no quieren retroceder y ser perseguidos, señalados y sentirse incómodos en este país, tienen que apostar por el Partido Socialista. Y tenemos que decirle a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas, que si creen en un país moderno, abierto, democrático, europeo, un país reconocido por sus derechos y por sus libertades, un país que avance y que no retroceda, solo hay una opción, que es votar masivamente al Partido Socialista. Y os digo que es posible, que le vamos a ganar las elecciones a las encuestas, que las urnas todavía no se han abierto, que es posible conseguirlo, que tenemos que llevar, como decía Maite, a todos y a todas a votar, que tenemos que hacerles responsables de la importancia de su voto, que el 23 de julio deciden los ciudadanos y ciudadanas que el poder es de las personas, que lo hemos conseguido durante mucho tiempo y lo ha conseguido la gente de izquierdas, no los de derechas, que el poder sea de cada ciudadano y de cada ciudadana, que con nuestro voto, que el voto de cada uno vale igual que el de Feijóo o igual de la persona que más dinero tenga en este país,
El voto es el arma más poderosa que tenemos los ciudadanos y ciudadanas, que ellos tienen las entidades financieras, tienen los poderes de los medios de comunicación, tienen las eléctricas, lo tienen casi todo, pero nosotros tenemos el voto y una mayoría social que necesita las políticas progresistas del Partido Socialista. Así que, compañeros y compañeras, ánimo y fuerza, con convicción, con ganas. ¡Adelante, adelante, adelante!